Hola, bienvenidos a la unidad 1 de Historia de la Enfermería en México. Vamos a ver el nacimiento y evolución de la profesión de enfermería, es decir, los antecedentes de la enfermería profesional. Soy la profesora Cristina Rodríguez Becerra. Tengo 29 años de trabajar en ENEO. Un tiempo fui jefa de la oficina jurídica, pero siempre me he dedicado a la docencia y no tengo el gusto de ser enfermera, pero admiro y respeto la profesión. El interés que tengo de hacer este video es que veo que a muchos alumnos no les gusta cuando ven que va a haber historia. Dicen, bueno, nosotros para qué tomamos historia. Y no le dan mucho interés a hacerlo, porque vean, es cierto que luego no queda importante, no queda tan claro lo importante y lo esencial que es ver esta primera unidad, ¿sí? ¿Desde cuándo se puede hablar de enfermería o de los cuidados enfermeros? ¿Cuándo aparece como profesión la enfermería? Entonces vamos a empezar a ver esta primera unidad de la historia de la enfermería en México. En, para abordar el tema, vamos a puntualizar los siguientes puntos. Fíjense, son todas las informaciones que se tienen para a lo largo de los siglos de enfermería. Nosotros vamos un poco a retomar lo que ya se vio en Historia Universal del Cuidado, que siempre hemos visto que en los diferentes sitios donde se ha consolidado la humanidad, nos llegan informes de cómo es que lo hicieron, cómo es que surgieron los cuidados. Sin embargo, las informaciones de la enfermería a lo largo de los siglos llegan a través siempre de otras disciplinas. Nunca ha sido porque las enfermeras o quienes proporcionaban los cuidados lo hubieran hecho. Era a través de la medicina, de la enfermería, de la antropología, de la historia, pero no es la historia vivida por las protagonistas. El nacimiento y la evolución de la enfermería, entonces, nos remite a un punto, a buscar los principales sucesos, a tener un punto de partida, para no andar buscando fechas o documentos, sino a ir a los acontecimientos, a las protagonistas, las mujeres en tanto dadoras y productoras de cuidados a la salud. Entonces, es necesario reflexionar respecto a los cuidados de gente que cuida gente, ¿sí? Una actividad de vida. Entonces, estaremos observando qué tipos de cuidados hacían y quiénes lo hacían. Estamos buscando ese hilo conductor de la historia de la enfermería. La historia de la enfermería no la vamos a estudiar nunca aislada, la vamos a estudiar a través de la sociedad en cada momento y en cada cultura. Entonces, Eckhart lo cita la maestra Juan Hernández, dice que vamos a ver el pasado vivido en otras épocas y el presente, que lo vamos a recuperar ese pasado en beneficio del hombre actual y del venidero. Es una cita de Eckhart. En este marco se plantea el saber y el hacer de la actividad de cuidar a lo largo de los siglos, es decir,
nos vamos a remontar a conocer prácticas cuidadoras ligadas, fíjense, a lo más importante, a la conservación de la especie humana, nada menos. Siles por eso dice que la disciplina enfermero, conocida como enfermería, es el resultado de la evolución dentro de la sociedad, de una actividad innata, esencial para el ser humano, la actividad de cuidar. Durante millones de años, la acción de cuidar, de proporcionar cuidados, no era considerada ni un oficio y menos una profesión. Precisamente buscando ese hilo conductor, les pongo algunos ejemplos de los estudiosos de la historia de la enfermería que coinciden en que son a través de los cuidados femeninos de donde nace como profesión la enfermería. Núñez afirma que para identificar o visualizar ese hilo conductor de la historia de la enfermería de las personas que proporcionaban cuidados, nos remite a mujeres, símbolos de fecundidad y que proporciona cuidados alrededor del niño, de mujeres, de enfermos, moribundos, mujeres que cuidan a su descendencia y a sus congéneres, y de todo lo que crece, ofreciendo cuidados alimenticios, aprendidos por la experiencia y a través de la observación, que garantizan la continuidad de la especie y de la vida. ¿Cómo realiza esos cuidados? Pues con acciones como el mantenimiento del fuego, la preparación de alimentos, las prácticas para procurar el bienestar y el alivio cuando se requiera. ¿Cómo lo hacían? Recolectando vegetales, hierbas, semillas, conoce sus propiedades y las repercusiones en el cuidado. Ejecutaba prácticas calmantes y curativas al convertirles en alimentos, en tisanas, en emplastos. Como ya se dijo, la acción de cuidar no era propio de un oficio y menos de una profesión. Por eso es que buscando el origen de por qué de la enfermería, nos remite a la mujer que cría y alimenta. En el primer momento fue la nurse, la enfermera, en español nodriza, mujer que cría, que alimenta a otros. Y la de enfermería es un poquito más, perdón, me pasó. El término de enfermería es más reciente. El término infermata, el cuidador de enfermos, o que cuida al infirme, el que no estaba enfermo, el enfermo, ¿sí? Entonces, es cuando se empieza a utilizar el término, dado que en Europa se construyen monasterios, hospicios para pobres, las leproserías y también llamados hospederías, unidades que se construyen casi siempre junto a las iglesias y junto a la iglesia y a los lugares que les he mencionado había siempre una enfermería y quien estaba ahí les empezaron a llamar enfermeras, las que estaban cuidando a los enfermos. Se empieza a utilizar ya el término de enfermera, que es la que estaba en esos lugares. Con este hilo conductor de la historia de la enfermería, las mujeres y los cuidados para la satisfacción de necesidades de supervivencia, nos estamos ubicando ya en Mesoamérica, que fue una gran civilización, ¿sí? Autónoma, no tuvo a nadie a quien imitar para su desarrollo. Hubo manifestaciones de todo tipo, arquitectónicas, de pintura, de escultura, de escritura, calendarios, que dejaron un gran legado cultural. Allí, por ejemplo,
Hubo centros urbanos enormes como Teotihuacán, Tula, Tenochtitlán, que en sus descripciones comenta, fíjense, el historiador Miguel León Portilla, que Bernal Díaz del Castillo, en La verdadera historia de la Nueva España, expresa que lo más importante de esta civilización, donde se destaca y, y entresaca lo que dice que la actividad de cuidar está ligada a la fecundidad y a las peculiaridades biológicas femeninas relacionadas. Las actividades de cuidar garantizan entonces la continuidad de la especie, cuidados de niños, de alimentación y preparación de los alimentos, conocen las plantas, las semillas. Era la base de todas esas prácticas alimenticias. Una mención especial, las parteras, que con gran habilidad y sabiduría se dedicaban a ayudar a la parturienta a dar a luz. Generalmente eran ancianas las que lo hacían. Mucho se ha hablado de este oficio femenino y los reconocimientos que la sociedad mexica les daba. Ya miren, en 1521, con la llegada de los españoles, venían monjes con la misión evangelizadora, nunca con la intención de ser cuidadores de nadie, pero cuando se necesitaba, curaban a heridos de guerra o por accidente. Donde ellos también llegaron las primeras epidemias. La corona española envía religiosos hombres para la atención de los mismos españoles y de los indios. Se construyen también conventos, hospicios y hospitales anexos que también siempre tenían enfermería, repitiendo desde luego el modelo español. Más tarde, siempre esos lugares eran atendidos por cofrades movidos por la caridad cristiana. Ya durante la colonia, fueron 300 años, ¿sí? La Nueva España fue testigo de profundos cambios políticos y sociales. En la época de México independiente tuvo grandes repercusiones de la atención en la salud. El concepto de caridad cristiana ya no iba a encajar en el país que basaba en su separación y la secularización de la Iglesia, las órdenes religiosas, su tipo de gobierno. Llegan entonces, están las órdenes religiosas, que eran las que proporcionaban el cuidado, y fueron expulsadas. Cuando aparecen en eso las hermanas, las órdenes de las hermanas de la caridad. Los antecedentes de las hermanas de la caridad son franceses. En 1600 se crea un grupo de mujeres que no tenían dote para ser monjas, que les pedían dote, pero era gente que era resistente al trabajo y ofrecían casi gratuito este trabajo. Era una asociación sí católica, como eran muchas, y laica, no era una orden religiosa. Una viuda llamada Liz de Marillac las dirige y le llaman Caritis. Había un padre, Vicente, los demás serían hermanos. Al mismo tiempo, había una congregación de religiosas que se dedicaban a cuidar enfermos, las madres bizantinas. Ellas entrenan a las hermanas, a las Caritis, a las de la caridad, y con ellas llegan a México en 1844 y se instalan entonces no como una orden religiosa ni como congregación, sino con el compromiso de dar atención a los pobres, atención desinteresada, a pobres menesterosos, casi de asistencia. Pero poco a poco los hospitales que habían sobrevivido de la guerra fueron atendidos también por ellas.
hasta que llegó el momento en que la mayoría de los hospitales fueron atendidos por esas madres. Había siempre una madre superiora que era la que escogía y entrenaba a las integrantes a la congregación, las mismas personas, las sirvientes encargadas de la cocina, la limpieza, pues ella los entrenaba. Y muchos hospitales que sobrevivieron asimilaron la organización de las hermanas de la caridad y marcaron un estilo. También alcanzaron a alfabetizar a algunas de las personas que llegaban porque pusieron unas escuelas que les llamaban de las primeras letras y fueron expulsadas 30 años después, en 1876. Casi al finalizar el siglo, el doctor Liceaga crea la escuela práctica y gratuita de enfermeros, pero no hubo respuesta. Hablaba a enfermeros, los hombres no les interesaba ser enfermero. Ya saben que había ciertos requisitos y porque tenían ellos acceso a otras opciones laborales. Estaba por abrirse el Hospital General que se inaugura en 1905. Entonces, él contrata a 2 enfermeras, primero norteamericanas y después 2 alemanas, para iniciar el adiestramiento hospitalario, que era una novedad en esa época. En 1907, ante la necesidad de enfermeras, se crea la Escuela de Enfermería en el Hospital General, un antecedente muy importante de la ENE. La enfermera profesional se inicia a finales de la década de los años 60 en el siglo XX, en 1968 con la licenciatura. Es importante la primera etapa, el antecedente de la primera escuela de enfermería en 1907. Pero la enfermería es profesión hasta que cumple el requisito académico profesional y sus egresadas obtienen el título de licenciadas en enfermería. Aquí estamos viendo el paso de la luz, esa ceremonia que se hace al concluir la carrera. Entonces, miren, los puntos que se debe recordar al estudiar la historia de la enfermería es el protagonismo de la mujer, la importancia del cuidado directamente relacionados con la alimentación y la supervivencia humana son ese hilo conductor. Porque ya, como decíamos, la enfermería no nace como profesión, pasan miles de años para considerarla como tal y varios eventos diferentes. Las actividades de atención a las personas enfermas han sido ejercidas por mujeres, actividades que pueden ser a familiares o no familiares, y el servicio se otorga a quien lo requiere, ¿sí? Pero en un momento dado, la práctica prescrita por reglas conventuales, como veíamos que fue un gran tiempo que las monjas eran las que decían cómo se practicaba la enfermería, se les llamó mujeres consagradas, de la Edad Media casi al siglo pasado. Bueno, la enfermera auxiliar del médico hasta la mitad del siglo XX, del siglo pasado. Pero se es profesional cuando se cumple con los lineamientos que legitimen académica y legalmente el ejercicio. Estas son las referencias, las dejo a su consideración, es lo que yo utilicé. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya agradado y que hayan entendido la historia de enfermería para qué. Gracias por su atención.